Paramount, abiertos las 24 horas, presenta. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Déjeme decirle que esta mañana voy a conversar con don Hugo Barrera, ex ministro de Seguridad de nuestro país. Hay varios temas, lógicamente, por los cargos que ha desempeñado anteriormente don Hugo, que son varios, entre ellos el ministro de Seguridad, pues vamos a hablar sobre ese tema, pero también hay otros, como por ejemplo, sobre la situación que acaba de pasar el país, las elecciones, ¿no? Un poco también, de hecho, don Hugo ha hecho una recopilación sobre, a su juicio, dice diferentes situaciones irregulares que ocurrieron en las elecciones del año 2015, dice don Hugo Barrera. Vamos a hablar también sobre ayer en la Asamblea Legislativa se votaron más o menos 90 y algo millones de dólares en préstamos para la reinserción, prevención de la violencia, y hay que decirlo muy abiertamente o muy francamente, el Partido Arena no votó por estos préstamos, tendrá su propia justificación. Quiero preguntarle a don Hugo Barrera también qué piensa sobre esta situación que se ha dado ya entre la embajadora, que fue muy diplomática, por cierto, doña Mari Carmen Aponte, al decir, mire, esto dificulta un poco más conseguir fondos, ¿verdad?, para el gobierno de nuestro país, refiriéndose precisamente a esta acción del FMLN, a esta campaña del FMLN de la recolección de firmas, para apoyar el decreto o para apoyar la campaña del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, y que no solo lo está haciendo El Salvador, eso hay que decirlo también, muchos países latinoamericanos se han sumado, sobre todo los del Cono Sur se han sumado a esta campaña de recolección de firmas para pedirle al presidente Barack Obama que pues derogue este decreto que pone a Venezuela como una amenaza. Don Hugo, hay muchos temas, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto, Romeo. ¿Qué impresión tiene sobre la situación que está atravesando el país? Bueno, es aflictivo. La realidad del caso es que lo que está pasando ahorita, que supuestamente no debería estar sucediendo, afecta muchísimo, porque aquí lo que estamos hablando es de la pérdida de vidas, de daños en la integridad física y en los bienes materiales de la gente, y hasta este momento, pues con toda tristeza, uno está obligado a decir que parece ser que no se está haciendo absolutamente nada o muy poco en algunos casos. Y en esto yo quisiera referirme a lo siguiente, Romeo. Fíjese que nosotros, me refiero como partido político, hace más o menos unos 4 meses, le pedimos una audiencia al señor presidente de la República, nos la concedió y le hicimos un planteamiento. El planteamiento consistía en que nosotros estábamos determinados a solventar una situación que se atrasó 20 años aquí en el país, y que era que después de haber firmado los acuerdos de paz, para que se terminara la guerra, digamos, o sea, fue un acuerdo para terminar con el ejercicio militar de las dos partes, y que ha sido un ejemplo, por cierto, el acuerdo ese en el mundo entero. Creímos que debíamos de reiniciar el camino para el segundo gran acuerdo de paz política y paz social. Entonces pedimos la audiencia, nos la concedieron, hubo varios miembros del partido FMLN presentes, y el presidente estuvo absolutamente de acuerdo en que la recomendación que nosotros estamos dando de volvernos a reunir con testigos de las Naciones Unidas y de la OEA era un buen camino para ver cómo de conjunto, haciendo una emulación de lo que ya había pasado en el 92, podíamos concretar un segundo acuerdo en donde el primer tema era la solución de los problemas de la inseguridad. Y había otras cosas más, por supuesto, ¿verdad? Empleo, salarios, temas magisteriales que tienen que ver con la educación, microcréditos y otras cosas más. Quedamos súper claros, incluso de que se iba a calendarizar las reuniones que se iban a tener para empezar a platicar sobre la solución de estos problemas, ¿no? Hubo una segunda reunión en donde ya estuvo presente representantes de las Naciones Unidas y de la OEA también, y la cosa avanzó más. Pero para nuestra sorpresa después se suspendieron las reuniones y apareció la iniciativa, que entendemos que es de don Ato Asbun, del Consejo Nacional de Seguridad Pública y otras cosas más, y ante esa iniciativa que, según me han dicho... Que no excluía a estos actores que usted me está mencionando, no los excluye. Sí, pero era un concepto completamente diferente de lo que se había planteado originalmente. Entonces, no hubo más reuniones. Yo, por ejemplo, que estaba en ese grupo, éramos 4, no he vuelto a asistir, ni las otras 3 personas tampoco, y
se desvió la atención completamente por otro lado, en donde sentimos nosotros que se han perdido 4 valiosísimos meses, y si usted multiplica por lo menos 12 muertos diarios por los días que serían 120 días por lo menos, es un montón de gente que ha muerto en ese interín, como consecuencia de no haber entrado formal y seriamente a diseñar o a aplicar un plan que realmente termine con esta Don Hugo, situación. en estas reuniones que usted me está hablando, que por cierto me dice fue solicitada por el Partido Arena, Sí, ¿no? Al sí, presidente sí. de la República. Sí. ¿Era una bilateral con Arena y el FMLN y el Ejecutivo? ¿Cómo era? En principio sí. Porque el Consejo parece más plural, en Sí. donde hay una cantidad de pensamientos, diversos pensamientos, Bueno, yo diría que buscando la solución, es ¿no? súper plural, porque entiendo que son 84 personas. El punto, Romeo, es que mire, entre más importantes o mejor preparadas estén las personas que se van a reunir para discutir algo, los criterios son mucho de más peso y cuesta más ponerse de acuerdo. Esa es la realidad. Nosotros por experiencia, y siguiendo aquel dicho popular que dice, si querés que no se arregle nada, arma una comisión; si querés que las cosas se arreglen, nombra un responsable, ¿verdad? Entonces, sobre esa base, partimos nosotros en el hecho de que queríamos que de verdad en poco tiempo o en corto tiempo se llegara, digamos, a tener una solución, especialmente al problema de la inseguridad. Entonces, no es que estemos nosotros hablando que estamos en contra de una iniciativa del Consejo, pero estamos clarísimos de que las cosas que se tienen que discutir tienen que tener profundos conocimientos, especialmente sobre el tema constitucional, porque en nuestra Constitución están claramente establecidos los mecanismos para poder resolver, por ejemplo, el problema de las maras. Pero nadie hasta este momento hace caso de eso. No lo que, o se inventan ¿Artículos cosas. específicos? Claro que sí. Ajá. Sí O que- decretos, digo, específicos. No, artículos específicos. Por ejemplo, le voy a leer el artículo 13, inciso 4. Dice, por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad y para los individuos. Esto es más que claro. Primero, ¿qué es lo importante de este asunto? Que aquí no le está hablando de capturas, sino que de readaptación. ¿Y por qué la constituyente hizo este tipo de cosas? Porque estamos clarísimos que cuando hay una captura hay lo que se llaman los términos perentorios. 72 horas es el término de la detención administrativa de parte de la Fiscalía y de la Policía, Claro. más 72 horas el término de inquirir de los jueces. Si ahí no se comprueba nada, que es lo que está sucediendo, van para afuera. Nadie queda preso, o muy pocos. Aquí dicen que de cada 100, 3 quedan presos y 97 van para afuera. Eso es horrible. Además de que esos que van para afuera van a ver quién les puso el dedo para ver si lo quiebran también. Entonces, aquí está claramente establecido que lo que tiene que hacerse no es capturar a estas personas, sino que darles, usar un mecanismo que en la misma Constitución está establecido para ver cómo es posible arrancar o tomar la ruta de la solución No se a este tiene que problema. capturar a quiénes, según En este caso, los decreto. mareros, cuando dice aquí, sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa revelen riesgos y peligros para la sociedad y los individuos. Está clarísimo. No hay que capturarlos entonces. No, hay que buscar un mecanismo mediante el cual se saquen de circulación y se puedan poner de una manera en donde puedan, lo que se permita, lo que se pueda, sean reincorporados a la familia, al trabajo y la sociedad, y los que no, que vayan a parar donde les corresponde, presos. Ese es el punto. Pero esto no se ocupa y se empiezan a inventar cualquier tipo de situaciones. Entonces, hay otra cosa que es bien importante. Ayer, en un programa de televisión, no recuerdo en qué canal, alguien dijo que a la Fuerza Armada únicamente le correspondía la defensa de la integridad del territorio, cosa que no es cierto. Fíjese que hay artículos de la Constitución, por ejemplo, el artículo 212, en el inciso 3, dice que la Fuerza Armada colaborará con las obras de beneficio público que le encomiende el órgano ejecutivo y auxiliará a la población en casos de desastre nacional. Esto es un desastre nacional, ¿cree? Socialmente hablando, humanamente hablando, económicamente hablando, de todo modo que usted lo vea, el tema de las maras es un verdadero desastre nacional que hay que resolverlo Pero a el la brevedad. espíritu de esa ley, don Hugo, de Es ese que esta no decreto es la ley, esta es la específica, Constitución. ok, el espíritu de la ley en ese caso no era
cuando hablaba de desastres naturales no era, por ejemplo, incendios, terremotos, etcétera, o aquí no dice catástrofes. Aquí dice desastre nacional. Ajá. Y no dice materiales físicos, ni tampoco dice morales o sociales. Pero de todas formas la Fuerza Armada está colaborando en este momento, es parte de los grupos de tarea conjunta. De hecho, la Fuerza Armada se ha enfrentado a miembros de pandilla en los últimos días. Le voy a leer otro artículo que es importante de la Constitución. La Fuerza Armada forma parte del órgano ejecutivo y está subordinada a la autoridad del presidente de la República, en su calidad de comandante general. La estructura de la Fuerza Armada, su régimen jurídico, doctrina, composición y funcionamiento son definidos por la ley, los reglamentos, y oiga esto, y por las disposiciones especiales que adopte el presidente de la República. Aunque este artículo anterior se refiriera únicamente a terremotos e inundaciones, él puede tomar una disposición especial donde diga, el tema de las maras es también un desastre nacional y por lo tanto, en base a esto, armamos un plan. Pongamos este tema más claro, ¿no? Entiendo que la gente de la Fuerza Armada que está participando hoy en temas de seguridad pública está dentro del espíritu de esa ley que usted me está mencionando. Entiendo que los soldados que están acompañando ahora a la Policía Nacional Civil es porque el presidente de la República, que creo que esto no viene del gobierno del presidente Mauricio Funes, sino incluso del gobierno del Partido Arena también, están ahí porque es una decisión que ha tomado el presidente. Sí. Ahora, si deben ser más soldados los que participen, si debe de cambiar la modalidad de participación de la Fuerza Armada, si debe llamarse a reservistas de la Fuerza Armada para que participen, esa es otra cosa, pero hay una decisión presidencial de que participe la Fuerza Armada. Mire, no estamos hablando de un aspecto numérico, estamos hablando de un plan que se tiene que desarrollar orientado a resolver la problemática que está causándole tanto daño, especialmente a la gente más vulnerable, hombre. Ese es el asunto. Si mire, aquí se están muriendo 15 o 16 jóvenes, especialmente al día, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Pero bueno, yo creo que aquí, Romeo, perdóneme, no podemos venir a elaborar el plan. Claro. Pero yo estoy haciendo mención de cuáles son los elementos fundamentales para que en una reunión como la que ahorita nos dio el presidente hace 4 meses y que la han suspendido y que no se han querido continuar, porque no puede ser otra razón, porque le dieron prioridad al Consejo de Seguridad Ciudadana, hay que volverse a reunir, hombre. Si aquí, mire, aquí no importa quién resuelve este problema, lo que importa es que se resuelva, y si Sánchez Serén, el presidente Sánchez Serén, lo resuelve, qué maravilla va a ser. A lo mejor se repite en el frente otra vez en el gobierno, así se fueran las aspiraciones, pero antes que eso está el hecho de que vamos a salvar una enorme cantidad de vidas de salvadoreños que en este momento están perdiéndose de la manera más inhumana e injusta posible. Ese es el tema que tenemos que tratar. Qué interesante lo que usted acaba de decir, porque algunos tienen otra percepción sobre cómo Arena se plantea respecto al tema de la inseguridad en nuestro país, ¿no? Usted dice, qué maravilla, no importa quién lo resuelve. Yo creo que esa filosofía de que hay que resolver un problema independientemente de quién lo resuelva, pues es lo que debe prevalecer y apoyar, ¿no? Independientemente de quién esté de turno, creo que debe prevalecer. Pero, por ejemplo, ayer escuchaba a un dirigente del partido Gana y decía, es que lo ven como una forma de desgastar al Ejecutivo, el no apoyar, por ejemplo, los préstamos ayer para la reinserción y para la prevención de la violencia o de la delincuencia en la Asamblea Legislativa, que por cierto hubo votación por $92 millones, precisamente encaja dentro de lo que está diciendo este dirigente del partido Gana, ¿no? Que por cierto Guillermo Gallegos dijo, lo que pasa es que no votan porque ven una manera, una forma de desgastar al Ejecutivo, al no apoyar estos préstamos. O sea, se ve una actitud perversa, según dice Guillermo Gallegos en esto, ¿no? Bueno, mire, yo no quiero entrar a discutir las opiniones de Gallegos porque creo que está totalmente fuera de base. No han logrado comprender de qué se trata esta situación realmente. Seguimos politiqueando en cosas en donde lo que está en juego es la vida de los salvadoreños, especialmente de la gente joven. El hecho de que usted no vote ayer por unos préstamos no quiere decir que anteriormente no hayamos votado por una enorme cantidad de millones de pesos, de dólares, que hasta este momento no han sido ni siquiera utilizados por el gobierno. Y si los han utilizado, los han utilizado en otras cosas diferentes para lo que fueron aprobados los préstamos aquellos, por un lado. Por el otro lado, desde el 2012 está la ley de responsabilidad fiscal
que cómo es posible que durante el gobierno de Funes y este gobierno de Salvador Sánchez Serén no se pueda aprobar una ley que va a servir para que el uso de los recursos sea no solamente eficiente, sino que inteligentemente bien hecho y se eviten posibilidades de que el dinero se desvíe para otras partes en donde no conviene. ¿Cuál es el problema de que no pueden aprobar la ley de responsabilidad fiscal, por Dios? ¿Está en discusión en ese momento o no? Desde el 2012 la tienen almacenada ahí, no la sacan y no la quieren aprobar. ¿Cuál es el problema? Entonces, nosotros hemos condicionado, miren, les dimos ya, creo que son como 20 préstamos anteriormente. De esos préstamos, la gran mayoría no han sido ni siquiera utilizado el recurso, que a saber dónde estará la plata, ojalá que esté guardada, para lo que fueron aprobados los préstamos. Entonces, usted no puede seguir aprobando cosas que después no se ejecutan, por un lado, y usted sigue pidiendo más y más y más cosas y no sabe ni para qué se van a utilizar, porque tampoco se ha querido aprobar la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cuál es el problema de que tengamos una ley que regule a ellos y en dado caso a nosotros también como partidos políticos que estemos en el gobierno, cómo se van a utilizar los recursos que provienen de las recaudaciones que se le hacen a la población salvadoreña de todos los niveles? ¿Cuál es el problema de que no lo aprobemos? Si ellos aprueban eso, inmediatamente se aprueban absolutamente todas las cosas. ¿Y por qué estamos nosotros en esa posición de exigirlo? Porque hay grandes dudas de para qué y con qué se han utilizado los préstamos anteriores, que son, le digo, a lo mejor son más de 200 millones, quizás 300 millones que se les han aprobado para otro gran montón de cosas. Y que no se, mire, los préstamos para la reconstrucción de las escuelas no han iniciado ni una todavía. ¿Cómo es posible? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros nos obligan por una razón de lógica, de cuidar un poco los recursos de la población, como dijo Gallegos, no para entorpecer el trabajo del Ejecutivo, no se trata de eso, nosotros lo queremos ayudar. Cuando hacemos nosotros una petición al presidente Sánchez Serén de una reunión para proponerle la solución de problemas, de los 5 o 6 problemas más serios que hay en este momento en el país, y nos dan la oportunidad, digamos, de hacerlo, se avanza, como fue en la reunión que tuvimos hace 4 meses, pero después no sabemos por qué motivos se suspende. Bueno, agradó tal la situación que el presidente del partido le ha llamado por lo menos 25 veces por teléfono al presidente y a través de Atomún le ha perdido una audiencia y hasta este momento ni siquiera se la responden. ¿Cómo es posible, por Dios? Bueno, vamos a hacer la pausa, don Hugo, ¿le parece? Hacemos la pausa comercial. Perfecto. Conversando esta mañana con don Hugo Barrera, exministro de Seguridad de nuestro país. Hay más temas de los cuales vamos a conversar en el desarrollo de la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Don Hugo, a ver, después de haber escuchado su explicación, alguna gente, bueno, tendrá también su propio análisis, sus propias conclusiones, pero bueno, hay momentos en que no le queda más opción a un partido político, o no debería quedarle más opción que decir, mire, por el momento difícil que está atravesando el país, por la situación de delincuencia tan fuerte y el auge que está atravesando nuestro país, pues no nos queda más que apoyar cualquier esfuerzo para combatir la delincuencia, ¿no? Claro. Y digo, ¿qué costos puede pagar el Partido Arena sabiendo de que estamos con una cifra de 16, 18, hasta 20 muertos diarios en el país, o por lo menos en los últimos meses así ha sido, no votar por unos préstamos que sirven para la reinserción y para fortalecer la inteligencia policial? Entiendo que para eso lo dijo Lorena Peña, que es parte de lo cual se pretende, ¿no? Fortalecer con estos préstamos. Probablemente, digo, no sea el momento más oportuno para el Partido Arena el haberse opuesto a estos préstamos. No, de ninguna manera. En primer lugar, porque el gobierno en este momento tiene una enorme cantidad de billones de dinero disponibles para reorientarlos, como la misma Constitución le permite, en la forma en que estimen conveniente. O sea, recursos tienen, porque se les han dado con anterioridad. O sea que ahí no hay ningún problema. Ahora, lo que nosotros exigimos también es que debe de aprobarse la ley de responsabilidad fiscal para que todas las cosas caminen como Dios manda.
como tiene que ser y para evitar hasta donde sea posible actos de corrupción con esos tipos de recursos, hombre. O sea, para quien esté en el gobierno, en este momento está al frente, pues con ellos. Otro momento estaremos nosotros, pues con nosotros. Y la discusión es el contenido de esta ley, supongo yo, ¿no? ¿Hasta dónde debe llegar no sabemos cuál es a lo que se oponen. El asunto es que esa ley permitiría, digamos, u obligaría a que los recursos obtenidos fiscalmente hablando sean bien manejados para evitar cosas que pueden haber sucedido en el pasado, que pueden estar sucediendo en el presente o que pueden suceder en el futuro. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Y entonces, no es que el gobierno no tenga recursos, el gobierno tiene suficientes recursos en este momento. Y si es necesario, puede reorientar legalmente, hablando, a través del Ministerio de Hacienda. La Constitución establece este asunto que lo pueden hacer, o sea que no tienen ningún problema para eso. Pero no lo están haciendo, sino que lo que es más y más y más. Además le voy a decir una cosa, mire, la solución de los problemas estos, tal como nosotros lo hemos planteado, se necesitan recursos modestamente. Y lo que se necesita, pero enormemente, es capacidad de planificación y de organización, ideas, creatividad para resolver este tipo de problemas. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces no es tanto el dinero, lo podemos resolver con lo que se tiene, perfectamente bien. Porque además en estos planes lo que se busca es que gastos que ya están contemplados en el presupuesto, o sea que ya están pagados, digamos así, sirvan para parte de la operatividad de ese plan, no para todo estar buscando nuevos recursos, porque entonces no alcanza la cobija, como dicen. Pero sí es posible, pero tiene que haber un mecanismo inteligente de planificación, adecuado de planificación, que nos conduzca a resolver esta problemática. ¿Y usted cree que en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia no puede emanar o no está emanando decisiones inteligentes y correctas? Mire, yo no sé porque no estoy yo ahí adentro del asunto. Si lo que más resalta, digamos, es un documento que se llama País Seguro o El Salvador Seguro, creo, y la marcha, ¿verdad? Y ambas cosas no han producido absolutamente nada que contribuya a creer que uno está disminuyendo, que la situación grave que estamos está disminuyendo. Al contrario, yo diría que después de la marcha, esta cosa ha explotado, ¿verdad? El motivo yo lo desconozco, pues, pero yo no creo que una marcha sea el elemento que se necesita para esto. La marcha está bien que se haga, no hay ningún problema, que se muestre algún tipo de fuerza. Para mí lo que la marcha demostró, si es verdad lo que dijo Sánchez Serén, que eran 300.000 personas que habían llegado, si es cierto eso, que lo interprete como que son 300.000 personas que están insatisfechas con lo que está sucediendo en este momento en el país desde el punto de vista de la inseguridad. Esas 300.000 personas no son apoyo a él como presidente. Le están diciendo, arregle este asunto, por favor, lo más pronto posible, porque no nos queremos seguir muriendo. Ese es el punto. Ok, ¿y los que no fueron, cómo debe interpretarse entonces? Bueno, porque están insatisfechos también con la actitud del gobierno, ¿verdad? O sea, ¿para qué van a ir? Mucha gente sabe que eso no va a servir para nada más que para hacer un bulto. Don Hugo, a ver, usted en varias ocasiones ha hablado sobre cómo resolver esta situación, o por lo menos, digo, ha dado sus puntos de vista, sus opiniones de cómo debería resolverse. Si usted estuviera, vamos a hacer este ejercicio, si usted estuviera nuevamente en el Ministerio de Seguridad Pública, ¿qué decisiones tomaría? No digo para el tema de la reinserción, ¿no? Porque son resultados a mediano y largo plazo que puede tener el tema de la reinserción. Hablemoslo de esta manera, para apagar el incendio, para neutralizar estos 16, 18 homicidios que están dándose diariamente en nuestro país. Mire, yo le voy a decir una cosa. Primero, yo no puedo funcionar en base a especulaciones. No soy el ministro de Seguridad Pública. Sin embargo... Pero lo fue en su momento y tiene experiencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y bastante, porque fueron 5 años de momentos bastante complicados. En base a eso, yo he llamado por teléfono en un par de ocasiones y hasta por WhatsApp se lo he dicho al señor ministro de Lara, Benito Lara. Le mire, ojalá que sea posible que nos reunamos para cambiar un poquito de impresiones. Pues no hay respuesta. Entonces, yo le vuelvo a repetir, a mí no me importa si el señor ministro Lara es miembro activo de la dirigencia del Frente. Él es el ministro en este momento y necesita de todos los que de una u otra manera le podamos dar algún tipo de apoyo para que él, en este gobierno, resuelva el problema de la inseguridad. Y nosotros estamos en toda la disposición de que si hoy nos llama
o mañana o pasado mañana, con mucho gusto vamos y le vamos a poner a él todo lo que nosotros creemos que puede ayudar para resolver este problema de inseguridad. Ahí entran los préstamos. Es que ¿por qué se tienen que ir solo al pisto? Si aquí lo que se necesita son ideas, son planificación. Si usted no tiene una planificación, si usted no tiene un objetivo que lograr, ni no tiene una estrategia, ¿cómo diablos va a saber cuánto va a gastar, hombre? No es posible. Primero, elaboremos el plan. Si al plan que uno le presente le sobra o le falta, quitémoselo o pongámoselo, pues. Pero tiene que haber un mecanismo de plan en donde contribuya a resolver este problema a la más corto plazo posible. Si tiene el plan hecho en conjunto con ellos, en este caso con el ministro Lara, entonces usted va a decir, mire, aquí vamos a necesitar... ¿Usted le daría la bala a acciones concretas, por ejemplo, como las que se han mencionado, entre las más extremas, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte, digo, de las más extremas, hasta aquellas que dice, mire, por ejemplo, estados de sitio focalizados, ¿no? En los lugares, los municipios más afectados, o llamar a los reservistas, acuartelar a la policía. Por ahí han aparecido una cantidad de propuestas Mire, que se han planteado. De todas las propuestas, hay unas que no sirven para nada y hay otras que pueden servir muchísimo. Por ejemplo, ¿cuáles sirven muchísimo? Yo creo que por ejemplo, tener un mecanismo que le permita tener algún tipo de control en un área determinada, en base a lo que establece la Constitución, o sea, no un estado de sitio, pues un estado de excepción, en algún momento... Por supuesto que puede servir para que las autoridades puedan desarrollar el plan tal como tiene que ser. Pero solo ir a hacer aquello sin tener un plan no sirve de nada. Esa es la realidad. Entonces, mire, volviendo al tema, yo le digo, mire, yo creo que no hay un ministro que se las pueda todas. Todos, en el cargo en que estamos desempeñando, necesitamos de gente que nos ayude. Pero tiene que ser gente que esté, primero que nada, con la intención de que el problema se resuelva, no con la intención de figurar o conseguir un puesto o conseguir una candidatura, sino que pensando en la vida y en la integridad física y en los bienes materiales de los salvadoreños que más necesitan que se les ayude en este momento. Entonces, yo creo realmente que el presidente Sánchez Serén debería de ordenar que continuemos con las reuniones que ya se habían iniciado, de las cuales solo 2 se llevaron a cabo. Okay. Don Hugo. En principio, solo para contestarle a usted otra pregunta que hizo, en principio solo nos reunimos el Frente y nosotros, y no es porque no querramos que los demás no participen, es porque así es como arranca cualquier planificación adecuada. Primero se unen, digamos, los cabos sueltos, y luego ya se incorpora a toda la gente y se le dan responsabilidades para que cada quien la vaya cumpliendo. Yo creo que la población no duda en ningún momento que la participación del Partido Arena es clave, ¿no? En el tema de cómo resolver la delincuencia en nuestro país, y que los aportes del Partido Arena son claves. Pero algunas personas podrían estar diciendo también, pero Arena se está excluyendo de un foro como el Consejo Nacional de Seguridad. No, no estamos participando. Entonces se avalan esas medidas. Si Arena está participando, avala las medidas que están saliendo del foro del Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad. Bueno, yo no he dicho que lo que está haciendo el Consejo no sirve para nada. Le digo que hasta ahorita no ha habido resultados. Ahí hay personas nuestras que están participando como parte del Consejo. Y está bien, ¿sí? Nadie está diciendo que no. Al principio estuvimos como observadores y después se ha participado ya, si no mal recuerdo, con 3 o 4 personas en este asunto. Pero hasta este momento no ha salido absolutamente nada más que la marcha y este folleto que sacaron en donde dice País Seguro o El Salvador Seguro. Bueno, pero aquí lo que se necesita es un plan para llevarlo hacia adelante. Y este asunto, ¿cómo podemos acelerar esta cosa? En reuniones directas con el presidente. Acuérdese que el presidente, por constitución, es el comandante general de la Fuerza Armada. Pero además, no porque él haya dicho, mire, yo de aquí para adelante me voy a hacer cargo de la policía, no por eso, sino que porque la Constitución le manda que él es el responsable de la dirección operativa de la policía, el presidente de la República. No porque él haya dicho, yo me voy a hacer cargo, si ya la Constitución le ordena hacerse cargo. Claro. ¿Verdad? Entonces, como él es el responsable verdadero de este asunto, entonces por eso es que nosotros buscamos este mecanismo de diálogo con él, que le llamamos el segundo gran acuerdo de paz política y paz social. Aquello de antes fue la paz militar. Hoy estamos, si no hay paz política, o si no hay un entendimiento claro entre el Frente y nosotros,
no va a haber paz social aquí, ni va a haber desarrollo, ni va a haber inversiones, ni va a haber empleos, ni va a haber mejoría social. Si no hay de ningún entendimiento tipo. entre el Frente y Arena. O sea, entre las fuerzas, en las principales fuerzas políticas que pueden decidir cualquier cosa con los votos que tienen en la Asamblea, hombre. Que es un tema ¿Verdad? interesante también, Claro. don Hugo, lo que viene en la Asamblea Legislativa. A propósito, para darle vuelta un poco a la página, porque hay, sobre este tema de la seguridad pública, hay mucho que podríamos hablar, ¿no? De hecho, don Hugo traía acá y me ha dejado en mis manos este decreto también que habla sobre el tema de la seguridad pública en nuestro país, Sí. ¿no? Por ejemplo, habla sobre el tema de cómo se debe tratar. Se prohíbe, por ejemplo, dice la participación de personas en manifestaciones, concentraciones, etcétera. Este es el, si mal no decreto, la ley de peligrosidad, se le llamó en su momento. No, ¿O es este es el decreto debe ver el 421 y este es creo que es del 95, ese decreto, pero está vigente y no se sí, cumple está nada. vigente, ¿no? Entonces, mire, es que ese es otro de los problemas, ya que usted tocó ese tema. Usted se da cuenta que aquí cualquier grupo de señoras se cierra una carretera, afecta, yo no sé, a 5.000, 10.000 personas que no tienen nada que ver con el asunto, simple y sencillamente porque en la colonia no hay agua. Tienen todo el derecho de protestar, pero... Algunos cerraron hasta por votos Por eso hoy en las ¿y por qué elecciones, no van a hacer la manifestación delante de la casa del presidente de la ANDA? Digamos, para que siente el hombre que de verdad los están presionando. Porque en estos casos, estos son otros asuntos de los que se debería de platicar más adelante. Mire, anteriormente, en los gobiernos militares, cuando el ingeniero Duarte, si no me recuerdo, ganó la alcaldía, entonces los gobiernos militares de aquella época le quitaron un gran montón de responsabilidades a las municipalidades. Le quitaron el manejo del agua, se inventaron la ANDA. Bueno, solo les dejaron la basura prácticamente, porque en aquel tiempo No era dinero, la basura, no era negocio la basura. Sí, ¿verdad? Entonces, eso hay que volverlo a recomponer en beneficio del desarrollo del municipalismo. Por ejemplo, es preferible que 262 alcaldes se preocupen cada quien del agua de su municipio y no que un señor aquí en San Salvador se preocupe del agua de los 262 municipios del país. Tengo que hacer la pausa, don Hugo, en lo que estoy de acuerdo con don Hugo Barrera. Bueno, en muchas cosas estamos de acuerdo, la verdad, pero quiero resaltar esta ya que lo mencionaba, porque yo lo he mencionado en varias ocasiones acá también. Mire, eso sí, digo, si usted tiene que hacer una manifestación, ¿por qué tiene que cerrar la Alameda Juan Pablo II, verdad? Que tiene todo el derecho, digo, de manifestarse. Yo lo he dicho, ¿por qué no se va frente a la casa del funcionario a quien le quiere reclamar usted? Para que, sí, no afecte tantas personas, ¿no? Que van buscando llegar tranquilamente a su trabajo. Son miles de personas las que de repente son afectadas cuando se cierra una carretera, y si usted va a la colonia donde vive el funcionario, pues serán menos las personas afectadas, digo, cuando haga este tipo de manifestaciones. Hacemos la pausa, ¿le parece? Cuando regresemos, ¿cree usted, don Hugo, que Arena debe presidir la Asamblea Legislativa en nuestro país? Después de los resultados, volvemos en breve. A ver, en lo que nos resta, y antes de ir al enlace con la radio 109, don Hugo, me trajo un documento donde señala usted las irregularidades que habría cometido el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Me imagino que son varias, si quiere enumerar algunas con gusto, pero me gustaría más hablar hacia el futuro sobre la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. No sé si está escrito esto en algún protocolo en la Asamblea Legislativa, que diga que el partido que sacó más votos o que ha sacado más diputados es el que le pertenece o al que debe pertenecerle o el que debe dirigir la Asamblea Legislativa, o es el partido que sea capaz de articular esfuerzos o de articular acuerdos en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que Arena debe de presidir la Asamblea Legislativa? Yo sí creo que sería conveniente, porque eso ayudaría un poco a equilibrar o balancear la situación. Además, yo siento que en la Asamblea, bajo la presidencia actual, ha habido abusos casi de toda naturaleza, exagerados, y si el motivo, digamos, por el cual no se quiere llegar a Arena, a la presidencia, es para que no se pueda detectar ciertas cosas anómalas que han pasado ahí, bueno, lo comprendo, pues, pero no tiene nada que ver eso, al contrario. El mismo frente debería estar claro de que es importante que esas cosas se equilibren, pues, para beneficio del funcionamiento adecuado del propio gobierno central, ¿no? Yo sí creo que Arena
tiene no solamente el mérito, sino que las características y las condiciones necesarias para eso. Ahora, si se va a lograr, eso es una cosa que la vamos a ver en el futuro. ¿Ya? La negociación está abierta, entiendo ya, ¿no? O sea, ya se está hablando sobre eso. Sí, claro. ¿Cómo ve la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ve la composición? ¿Cómo quedó finalmente los números y los datos en la Asamblea Legislativa, don Hugo? Bueno, yo siento que no hay mayor variación. No hay mucho cambio, es la realidad, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aquí lo tenemos que ver desde el punto de vista de resolver los problemas de El Salvador, de la población salvadoreña, y no tanto del favor que se le puede hacer a una determinada fuerza política. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, en el tema del desarrollo del país, por ejemplo, la Asamblea va a tener muchísimo que ver. Fíjese que hay artículos de la Constitución que tienen que ver con eso. Por ejemplo, dice, corresponde a la Asamblea Legislativa decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. O sea que tienen la obligación de crear ese mecanismo de incentivos, sin embargo, no se hace. Y aquí no es solamente el frente, ahí nos vamos nosotros en la colada también, porque no lo hicimos. Una cosa que realmente en los años 60, hasta el 79 que fue el golpe, se hizo y fue lo que produjo la enorme cantidad de empresas que se crearon en El Salvador, cuando se llenó de fábricas El Salvador. Pero acuérdense que en aquella época se cometió el error de no territorializar las inversiones y todas se hicieron en la zona metropolitana. Sí. Yo no sé si usted está claro, Romeo, que entre San Martín, Lourdes Colón, Olocuilta y Apopa, ahí está el 90% de la actividad económica y el resto del país en detrimento del resto del país, claro, exactamente. Entonces, hoy esto hay que volverlo a hacer, porque esto se quedó corto, digamos. Ni se terminó siquiera, porque la primera etapa terminaba en el año 80, pero el 79 fue el golpe, se descompuso todo, de ahí vino la guerra. Hay departamentos que están prácticamente olvidados en el tema de Chalatenango, por Dios. De la inversión, ¿no? Y yo siempre, de verdad, trato de ser muy ecuánime en esto y ser muy responsable en los comentarios. Digo, hay que reconocerle a las personas que contribuyen con los departamentos y tengo en el radar dos instituciones, ¿no? En su momento que han hecho bastante por un departamento que ha sido bastante olvidado también, como es Chalatenango, así debe estar Cabañas. Digo en términos de inversión privada, no sé, no estoy hablando de la inversión que hace el gobierno, me imagino que debe de tener obras que ha desarrollado. Pero, por ejemplo, cuando don Hugo desarrolló y construyó una bodega de la Diana en el departamento de Chalatenango, una distribuidora, pues no deja de generar empleos, es importante. 200 empleos permanentes. Por ejemplo, el Grupo Callejas, que también ha estado muy entusiastas en Chalatenango, en la zona alta de Chalatenango, hay que decirlo, ¿no? Callejas ha hecho un convenio con los agricultores de la parte alta de Chalatenango, que ha generado también y ha motivado y ha generado más empleo y más expectativa, ha llevado mejor condición económica para los sectores. Eso es bueno, eso debe multiplicarse en los departamentos. Claro. Lo que pasa es que no se ha hecho, probablemente producto con lo que dice don Hugo Barrera, que ha habido concentración, ¿verdad?, de la inversión en cierto sector geográfico. Se necesita, en base a lo que ya le leí, de que es importante crear un mecanismo para desconcentrar las actividades económicas importantes y llevar 5, 10, 15 empresas a Moraván, por ejemplo, o a Chalatenango, o a Cabañas, etcétera. Usted tiene que crear el Ministerio para la Promoción de las Inversiones Nacionales Extranjeras y de los hermanos lejanos que están ávidos de venir a invertir aquí a El Salvador y tienen plata. Pero sin embargo no se hace. Y ellos quieren venir a invertir en sus propias localidades, lo cual es maravilloso. Fíjense que aquí hay que tomar en cuenta otra cosa. Los gobiernos de Arena prácticamente pavimentaron de los 262 municipios, 230 municipios que tienen su camino pavimentado del municipio a una carretera principal. Esa es como la pista de despegue al desarrollo, pero no se ocupa porque no se ha complementado con estas otras cosas que se debieron y ahí, de haber hecho. Según usted, va a ser clave el tema en la Asamblea Legislativa. Exacto, don Hugo, pero también por eso es importante que nos podamos reunir con el presidente, porque no se trata solamente del tema de la inseguridad, se trata del tema del empleo, se trata del tema de los salarios, se trata del tema de los microcréditos. ¿Cuántos vendedores ambulantes calcula usted que hay en el país? En caso, para decirlo de alguna manera. Entonces, esa gente está en manos de la usura, en manos del idiotismo. Es como que no existieran, hay que ayudarles. Bueno, ¿sabe qué? Vamos al enlace con la radio 102.9, vamos a despegar, a propósito de despegar, vamos a ir hasta la radio
109 con Tony Cabezas. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Romeo, qué gusto saludarte a ti y a don Hugo Barrera, que está ahí también. Hola, Tony, Aquí ¿qué tal? estamos ¿Cómo le va? conversando Bienvenido aquí. Hace como 5 libras que no lo miraba, Tony. Hace como 40 libras mías, ¿verdad? Mire, de verdad, pues qué bueno que ahora tienen la oportunidad de hablar, ¿no? A lo mejor pueden concertar ahí una cita para que vayan Sí, a la... bueno, No, yo será materia un gusto. dispuesta, usted manda. Será un gusto. Es que Mire, Tony pasa muy ocupado, es que es el problema, No, con no, para tanta nada. cosa administrativa también. que no ahí. me quieren Es ahí en que la 102.9, además que hombre. es el director hombre, de la para radio, nada, ¿eh? para nada, don Hugo. Mire, Es el director de la radio, entonces No, yo pasa sé, yo administrativamente metido en muchos problemas. aquí usted será bienvenido en cuanto la agenda lo permita, ¿verdad? ¿La de ustedes o la de él? La de Porque- ambos. Ah, ok. No, la mía está abierta, hombre, no Muy hay bien, problema. muy bien, aquí lo tendremos. ¿Qué pasó, Tony? ¿Con quién estás conversando? Aquí Recuérdame. está Julio Valdivieso. Refresca. Nos Julio acordando- Valdivieso, sí, ciertamente. Julius. Sí, aquí está, nos estamos acordando de que muy poca gente se acuerda de esto, pero Julio Valdivieso fue el primer subdirector de la PNC. Sí, cómo no, sí al nos igual acordamos. que usted, don Hugo, que estuvo en el Ministerio de Seguridad Pública. Sí. Esto fue en la época de Rodrigo Ávila, ¿verdad, Julio? Sí, buenos es que- días. Porque Un Chema saludo a José Hugo. María ¿Qué hubo, Julio? Monterrey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? porque José María Monterrey fue el primer Sí. director de la No, pero policía. Julio fue el primer director de operaciones, De operaciones, subdirector de operaciones. de la policía. Con él trabajamos maravillosamente bien, esa es la realidad. Sí, un saludo ahí a don Hugo. Igualmente, Que Julio. Dios lo bendiga. Sí, efectivamente, tuvimos la oportunidad de compartir, de tener un gran jefe como fue don Hugo Barrera. Duro, no dejaba dormir, porque a veces platicábamos de cuántas horas dormía, porque es un hombre muy dedicado a su trabajo. A ver, de esa institución que se creó como producto de los acuerdos de paz a lo que tenemos ahora, ya llovió bastante, ¿verdad? Ya pasó mucha agua debajo del puente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una PNC que se encuentra bajo ataque, Julio, don Hugo, y se están defendiendo, están siendo apoyados. ¿Sienten ustedes que tiene el soporte necesario esta institución para que salga adelante ante la amenaza que estamos viviendo y la agresión de grupos irregulares, la sociedad salvadoreña? Bueno, primero yo creo que son esquemas diferentes, momentos diferentes. El anterior subdirector de operaciones era el verdadero jefe operativo de todas las delegaciones a nivel nacional. Y quizás la diferencia en ese momento era que había todo un despliegue territorial, no tenían los mandos. Creo que la institución ha corrido mucho tiempo, ha avanzado, tienen el espíritu de cuerpo necesario. Creo que esto es natural al sentirse el combate a la delincuencia enfrentado, es una reacción y creo que va a haber peores reacciones, pero creo que debemos de hacer muy claro en 3 planteamientos para que se le pueda dotar a la policía. Tenemos que quebrarles los esquemas delincuenciales y eso pasa por la recuperación del territorio, pasa por frenar las extorsiones como fuente de financiamiento y pasa por tener un esquema de comunicación que este país está requiriendo en este momento. Si no se atacan esos 3 frentes, creo que va a ser muy difícil y el país podría estar condenado a algo más peor. A ver, don Hugo, su partido no dio los votos anoche a un préstamo destinado al combate y prevención de la delincuencia. 67.2 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha destinado 45 millones. Bueno, una serie de préstamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no dio sus votos si es algo que estamos necesitando los salvadoreños? Mire, el asunto es el siguiente, estábamos ya con Romeo platicando de eso y no es que no se den simple y sencillamente por no darlos o por algún objetivo perverso, sino que el gobierno en este momento tiene cerca de 370 millones de dólares de préstamos anteriores que le hemos dado que no los ha ejecutado, que tienen que ver con algunos temas de seguridad y otros temas de educación, de salud, etcétera, y ni siquiera los ejecutan, por un lado. Y por el otro, desde el 2012 tenemos pendiente la ley de responsabilidad fiscal, que no la quieren aprobar, y con esa ley aprobada, todos los recursos pueden ser aprobados porque va a estar supervisado aquello de tal manera que se eviten los actos de corrupción de unos y de otros o de quien sea. Aquí no estamos hablando solo del frente. Esa ley es importante. Si no se aprueba esa ley, que está pendiente porque el frente la tiene engavetada desde el 2012, entonces nosotros le decimos, mira, aprueben la ley, ocupen adecuadamente todos los recursos que ya les aprobaron, que ya los tienen guardados, creemos nosotros, y no los ejecutan, no hacen las cosas para lo que se fueron, o los ocupan para cosas completamente diferentes que no han sido aprobadas. Entonces, por eso lo de la ley es importante.
No es que nosotros no hayamos aprobado algo simple y sencillamente por no aprobarlo. El Frente puede aprobar, digamos, en una extraordinaria, si es necesario, o la próxima semana, la ley de responsabilidad fiscal, y ahí se acaba este problema. Pero no pueden tener una ley que es importante para el buen manejo de los fondos del Estado desde el 2012 trabada, simplemente porque ellos no quieren que se les fiscalice como debe de ser la plata que están manejando. Que dicho sea de paso, perdón, Tony, mire, el gobierno de Funes recibió cerca de 9.000 millones más de lo que recibió el gobierno de Saca, por ejemplo, entre varias cosas. ¿Y cómo es posible que usted no ve que se haya resuelto nada con esa enorme cantidad de plata más? Bueno, porque no todo va dirigido a la seguridad pública. No, también, sí, no estoy hablando solo de la seguridad. Y los no hay ni medicinas, hombre. Entonces, hay un montón de cosas que no se hacen a pesar de que se ha tenido una enorme cantidad de dinero más de lo que habían tenido los gobiernos anteriores. A ver, Julio, ¿tu comentario al respecto? Bueno, yo creo de que yo estuve, no sé si porque ayer no tenía muchísimas cosas que hacer, al final estaba viendo el canal de la Asamblea Legislativa y me llamó mucho, poderosamente la atención que parte de la discusión, que eran los préstamos en que estaba sometida la discusión en la Asamblea, muchos de esos eran donaciones. ¿Eran? Donaciones, sí. Sí, venían esto. Yo creo y comparto con Hugo el hecho de que tiene que haber una ley de responsabilidad fiscal para ordenar los gastos. Porque no solo hay que ver el tema de los ingresos, hay que ver también la vía del gasto para lograr equiparar. Pero en el tema de seguridad creo que deberíamos de quitarnos la parte ideológica. Creo que mientras no nos pongamos de acuerdo todos los sectores de este país, y para eso se necesita tener un proyecto de nación en conjunto, tener una integración como país y tener una vía expedita para lograrlo. Perdona, Julio, que te interrumpa. Solo por esos motivos hemos estado hablando con Romeo aquí de que nosotros hemos pedido al presidente de la República unas reuniones que ya se llevaron a cabo 2 y después las bloquearon totalmente, en donde todo este tipo de cosas queremos que se puedan acordar ahí, siempre y cuando se cumpla con el propósito de crear un segundo gran acuerdo de paz política y paz social para que esta cosa comience a caminar. ¿Y por qué esas cosas no se pueden aprobar en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia? Que hay un consejo ampliado y un consejo técnico, ¿no? Hay ¿Por una qué no se pueden secretaría aprobar técnica? así ahí? Ajá. Y sí se tienen que aprobar en una bilateral con el Partido Arena. Sí, yo sinceramente no creo que ese sea el foro escenario para eso. Ok. Sí. Bueno, Tony. Bueno, don Hugo, a ver, ¿qué- mira, ¿qué- la le expectativa quiero- de Julio, tengo 2 minutos sobre Sí. el tema este de las demandas y al final lo que pasó con el Tribunal Supremo Electoral. Julio, Bueno. sabíamos que tú habías puesto también una... Sí, no, y vamos a llegar, no un recurso. porque yo estoy desvinculado del partido, lo voy a hacer en mi carácter personal, yo fui postulado por el partido político, Sí. pero creo que este ha sido el proceso más ilegítimo Sí. que ha tenido. Aquí las elecciones se ganaron en las mesas y no en las urnas. Hemos pedido que nos entreguen y ojalá tuviéramos un debate en un programa para que el país sepa qué en realidad pasó allí en Cisco. Te puedo decir con qué lástima vi la pobreza jurídica con que fueron denegados los recursos, que hubieran sido un poquitito más inteligentes, meridianamente inteligentes. Creo que un bachiller hubiera podido hacer un mejor papel en el tema para resolver el recurso. Y yo, ojalá tú, como no nos invitan al igual que a don Hugo, ahí al Canal 12, Oiga, pero tuviéramos ya la hace como 2 años que no me invitaban, para por favor. poder debatir. Si este para enlace poder lo hice, debatir ¿sabes por qué el hice este tema- enlace? el tema Julio Valdivieso, este enlace lo hice porque Tony me dijo, va a estar Julio Valdivieso en la 109, entonces le dije, hagámoslo. Va. ¿Sabe ok. qué? Don Hugo, ¿qué día de la próxima semana quiere venir? Escoja. Ya vio, don Hugo, hoy tuvo algo, ¿ves? ¿Qué día quiere venir? Mire, si usted me llama todos los días de la semana, ahí voy a estar. Así que Vale, decida ahí está. usted. Lo esperamos el Igualmente, lunes. Lo Romeo, esperamos el lunes. igualmente, si vos me llamas todos los días de la otra semana con elecciones, ahí voy a estar yo. Abrazo, Julio. Te voy a tomar la palabra, Julio, de verdad. Es importante, creo yo, sí, hacer una reflexión final sobre Sí. el papel del Tribunal Supremo Electoral y cómo se sienten las personas, digamos, que creen que no hubo justicia electoral. Solo ¿no? déjame terminar un minuto nada más, te pido en tu estas elecciones son legales, pero son ilegítimas. No se respetó la voluntad popular. Y no Bueno. son ni siquiera legales, Julio. Bueno, por darle Ni siquiera- un mote, don Hugo, Mira, ¿cómo no? Porque hay un decreto Te voy que a las, decir una cosa. las Mira, está legitimando. Mira, Julio, fíjate que Eugenio Chicas, por ejemplo, yo le voy a ocupar un término, pero no peyorativamente hablando, sino que como admiración para él, era animalista, pero la sabía hacer, hombre.
Este es animalista, pero ni siquiera la sabe hacer. Sí, O sea, esa es la gran diferencia. Señores, pero mire, don Hugo, con una pobreza jurídica, si tú ves, y vamos, ojalá analicemos el recurso, Romeo. Vamos a ver, de punto acuerdo. por punto, y te vas a dar cuenta de qué pobreza jurídica el Sí. fundamento de Tengo que terminar este enlace. Bueno. Saludos, Julio. Y a Saludos. Tony también. Nosotros hacemos una Hasta breve luego. pausa. Hey, Regresamos. Le pegamos la llamada, don Hugo. Sí, para la está próxima bueno, semana. dale viaje. Hasta luego, nos vemos. Cerramos la semana. Gracias por habernos sintonizado. Gracias, don Hugo, por haber estado con Un gran nosotros gusto, también. Romeo. Estamos a la orden. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Los veo el próximo lunes. Recuerden el horario de Hechos AM. A 5:30 de la mañana estaré con ustedes. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.